Buenos días, bienvenidos a otra clase más en estos videotutoriales acerca de física de primero bachillerato. Me saluda Luis Aníbal Moreira. En esta semana 5 continuaremos con nuestro tema 12, que es tipo de fuerzas, y hablaremos también sobre el plano inclinado. Bien, haciendo un repaso acerca de lo que son fuerzas que estaba en el video anterior, decimos que una fuerza es toda acción capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos o de producir en ellos alguna deformación. Me dice que es una magnitud física vectorial que nos da la medida de la interacción entre los cuerpos. Este concepto ya lo revisamos en la clase anterior. Decíamos que la fuerza era capaz de alterar el estado de reposo de movimiento. Es decir, con la fuerza yo puedo crear un movimiento. Yo puedo empujar algo y este cuerpo va a entrar en movimiento. Un ejemplo, cuando pateamos un balón de fútbol. Entonces, el balón de fútbol está en reposo y yo lo bateo, le aplico una fuerza y el balón comienza a estar en movimiento. De ahí es que se mezcla estos dos temas, que es la dinámica y la cinemática. Recordemos que cinemática estudiaba solamente lo que era el movimiento, y también a través de una fuerza yo puedo detener un cuerpo en movimiento. Decíamos un ejemplo cuando veíamos jugar básquet. Nosotros, para atrapar un balón, nosotros tenemos que aplicar una fuerza hacia adelante para detener el balón, ¿verdad? Porque si nosotros no aplicamos ninguna fuerza, nos va a golpear y nos va a hacer caer si es demasiado duro el que viene el balón. Entonces, viendo esto, un repaso acerca de lo que era fuerza en términos generales, vamos a decir lo siguiente. Decimos que todas las fuerzas, todas, sin excepción, van a tener siempre estas características. Siempre. Esto es algo que no debemos nosotros de olvidar. Siempre una fuerza va a tener todas estas características, y cada fuerza va a tener su característica especial, pero siempre comparten esto. ¿Qué quiere decir? Que toda fuerza, no importa cómo se llame, su unidad siempre va a ser el newton. Toda fuerza, no importa cómo se llame o de dónde provenga, siempre va a ser una magnitud vectorial. Y toda fuerza también va a poseer, como es un vector, ¿no?, va a poseer una dirección, y toda fuerza se grafica mediante una flecha, ¿sí? Mediante una flecha nosotros graficamos una fuerza. En cada fuerza que nosotros veamos en esta clase vamos a indicar cómo dibujamos para cada fuerza, cómo graficamos cada una. Y también las fuerzas son de dos características, que pueden ser de contacto o pueden ser de distancia. Las de contacto es cuando un cuerpo y el otro cuerpo se tocan para crear el movimiento, y la de distancia es cuando existe una fuerza gravitacional en donde no es necesario tocar el cuerpo para que exista una fuerza. Con estos 4 elementos principales, nosotros vamos a empezar a revisar los tipos de fuerzas que vamos a estudiar en este curso. Tipos de fuerza. Los tipos de fuerzas que se estudiarán en este curso son el peso, que se lo simboliza con la letra W, la fuerza normal, que se le pone una N acá para saber que es la normal, la fuerza de rozamiento, una R para saber que es de rozamiento, y la tensión, que se lo usa la T
mayúscula para saber que estoy hablando de esa fuerza. Vamos a empezar entonces a otra vez un poquito a hablar del peso, porque en la clase pasada ya vimos algo referente a lo que era el peso. Decimos, ¿qué es el peso? Todos los cuerpos que se hallan en el planeta Tierra o próximos a ellos son atraídos con esta fuerza de naturaleza gravitatoria. Naturaleza gravitatoria. Como la gravedad es una fuerza en donde no la vemos, no existe contacto, simplemente es una atracción, por lo tanto yo deduzco que esta es una fuerza de distancia. Esta es una fuerza de distancia por este motivo, ¿no? Porque es una fuerza de naturaleza gravitatoria. Se lo representa con la letra W. Entonces, cuando nosotros escribamos una referencia de un peso, vamos a escribirlo con la letra W. La dirección del peso siempre va hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. Recordemos, hacia abajo. No es lo mismo decir hacia abajo que decir hacia el movimiento. No es lo mismo. Ya vamos a ver más adelante por qué. Su ecuación es W, que es peso, igual a masa por gravedad. Esto nosotros ya estamos familiarizados porque nos sirvió para trabajar en la ley de Hooke. Bien, entonces voy a graficar en estos tres. Como ven ustedes, aquí hay un cuerpo que comúnmente se lo van a denominar como masa 1, como masa 2, voy a inventar acá, masa 3 y una masa 4, ¿sí? Entonces, este cuerpo tiene una masa y esta masa va a tener un peso. ¿Cómo grafico este peso? Vamos a graficarlo con una flecha hacia abajo y le ponemos la letra W. Como esta masa es 1, voy a poner que este peso va a ser el peso 1, el peso de esta masa. Acá tengo la masa 2. Miren, aquí puede haber una confusión. Una cosa es decir que el cuerpo se mueve hacia una parte. Ejemplo, este cuerpo, como vemos, para acá va a ser su movimiento. Para acá va a ser su movimiento, pero esto no tiene nada que ver con el peso. El peso es independiente hacia donde se mueva el cuerpo. Por lo tanto, el peso siempre va a ir hacia abajo. Es como que trazáramos una recta en el paralelo, una recta en el eje Y, paralela al eje Y. Entonces, esta raya aquí va a ser, voy a repintar, va a ser esto el peso, ¿sí? ¿De qué cuerpo? De la masa 2. Entonces va a ser el peso 2. Hacia abajo, por favor, no hacia donde se mueve el cuerpo. Hacia abajo, siempre hacia abajo. En este gráfico 3 tenemos el peso 3 y acá también, como hay un cuerpo, tenemos el peso 4. Entonces tenemos que graficarlo. Comúnmente en los textos nos dicen que tenemos que graficarlo en medio del cuerpo, ¿sí? Por aquí comúnmente nos piden graficar los pesos, pero yo voy a tratar de decirles que utilicemos otra metodología, porque me va a servir para enseñar el plano inclinado en la próxima clase. Vamos a dibujar los pesos. Desde aquí vamos a empezar a dibujar nuestras fuerzas. Como ven, yo lo dibujé desde aquí, desde la parte baja, centro,
y desde la parte baja acá centro, y acá también desde la parte baja centro y desde la parte baja centro. Vamos a acostumbrarnos a dibujar las fuerzas desde allí, desde las partes baja centro de los cuerpos. Comúnmente, repito, los libros piden dibujar desde el centro del cuerpo, ¿verdad? Pero por motivo de didáctica, de la manera que les voy a explicar lo que es un plano inclinado, vamos a nosotros a dibujarlo desde la parte central baja, ¿no? Del cuerpo, ojo, del cuerpo. Bien, una vez visto el peso, recordemos que todo peso, todo cuerpo tiene peso, ¿sí? Todo cuerpo tiene peso y siempre va hacia abajo. La fuerza normal. La fuerza normal se la representa con la letra F de fuerza y con la letra N de normal, ¿sí? Pongo una flechita para recordar que esto es un vector. Todos los cuerpos que se hallan sobre una superficie poseen la fuerza normal. Esto es importante, ¿no? Todos los cuerpos que se hallan sobre una superficie poseen fuerza normal. Quiere decir que cuando un cuerpo tiene contacto con una superficie, va a tener una fuerza normal. Ejemplo, yo puedo tener, vamos a hacer de cuenta, veamos acá, vamos a coger, vamos esto, esto es una, si este cuerpo está sobre mi mano, la superficie vendría a ser mi mano, por lo tanto, este cuerpo va a tener una fuerza normal. Así que todo cuerpo que esté sobre una superficie va a tener una fuerza normal. Si el cuerpo no está sobre una superficie, no posee simplemente fuerza normal. La dirección de esta fuerza va a ir siempre hacia arriba de la superficie, siempre hacia arriba de la superficie, formando un ángulo de 90 grados con la misma. Es decir, que para graficar esta fuerza va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Como vemos, decía yo el ejemplo, este cuerpo va a tener contacto con mi mano, por lo tanto, esta fuerza es una fuerza de contacto, ¿sí? Esta fuerza es una fuerza de contacto, pero bien, esta es la clave para poder entender esta fuerza. A ver, su dirección va hacia arriba. Bien, hay algunas falencias en que no distinguimos qué significa perpendicular. Voy a hacer aquí un ejemplo de qué es perpendicular. ¿Qué es perpendicular? Perpendicular es cuando dos líneas rectas forman un ángulo de 90 grados. Recordémonos, nuestro eje de coordenadas, ¿se acuerdan? Nuestro X y Y, esas son líneas perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados. De igual manera aquí, esta es una línea perpendicular. Esta línea de acá voy a dibujar y esta sería la línea perpendicular. De esta línea de acá sería esta la línea perpendicular, ¿sí? Entonces, de esta manera yo tengo que graficar mi fuerza normal. Yo tengo que formar con la superficie un ángulo de 90 grados. Ejemplo, como habíamos dicho en la clase, en la diapositiva anterior, yo voy a empezar mi fuerza desde la base del cuerpo, en la parte central. Y si es perpendicular a la superficie, entonces esta sería mi fuerza normal. Miren que aquí forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esta sería mi fuerza normal. Acá, miren que mi superficie cambia. Ahora mi superficie está inclinada, muy parecido a esto. Está muy parecido a esto de acá. Por lo tanto, para yo formar un ángulo
de 90 grados, yo tengo que trazar más o menos una línea así. Aquí formo un ángulo de 90 grados. Esta sería mi fuerza normal. Acá, como ven, estos cuerpos están sobre el aire. Este está sobre el aire y el cuerpo de acá está sobre el aire. Por lo tanto, acá no existe fuerza normal. ¿Correcto? Entonces, solamente va a existir fuerza normal cuando tengamos cuerpos que estén sobre una superficie. No importa si estén en movimiento o si están en reposo. Bien, vamos a ver la siguiente fuerza y tenemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se lo representa con la letra F y una R para distinguir que es la de rozamiento. Tenemos la misma característica de la fuerza normal, esta de acá, esta misma característica. Todos los cuerpos que se hallan sobre una superficie poseen fuerza de rozamiento. Entonces, su nombre mismo dice rozamiento, es decir, va a tener un contacto, va a rozar. Por lo tanto, esta es una fuerza de contacto. ¿Correcto? Si el cuerpo está en reposo, esta fuerza de rozamiento se llamará fuerza estática. Y si el cuerpo está en movimiento, esta fuerza de rozamiento se llamará, perdón, aquí hubo un error, no es dinámica, se llamará fuerza cinética. ¿Sí? Ok. Se denominará fuerza cinética. Bien, un ejemplo claro de esto que he traído. Miren, yo tengo esta espuma flex y tengo este juguetito. Si yo hago esto, en teoría, el cuerpo debería moverse porque está inclinado. Existe una fuerza de rozamiento que impide que el cuerpo se mueva. Entonces, esta fuerza de rozamiento se va a llamar estática, porque por sentido común sabemos que la palabra estática quiere decir que no se mueve. Entonces, este cuerpo va a tener una fuerza de rozamiento estática, porque no se mueve. Si yo hago lo mismo con una superficie más lisa, como la del libro de física, miren, ni bien yo voy girando y el cuerpo cae. ¿Por qué? Por la superficie. Entonces, cuando yo tengo una superficie rigurosa, el cuerpo va a ser más difícil que se mueva. Esa es la diferencia entre la fuerza de rozamiento estática y cinética. Más se trabaja con la fuerza de rozamiento cinética, más vamos a trabajar con la fuerza de rozamiento cinética. Bien, ¿cuál es la dirección de esta fuerza de rozamiento? Su dirección va, esto es siempre, ¿no? Aquí me faltó la palabra siempre. Siempre, su dirección siempre va en sentido contrario al movimiento. Siempre en sentido contrario al movimiento. Es decir, acá, como este cuerpo está en reposo, no existe fuerza de rozamiento o es nula. Aquí podríamos decir que no existe y acá tampoco existe. ¿Sí? Acá el cuerpo se estaría moviendo
inclinado hacia abajo. Para acá se estaría movimiento, se estaría moviendo. Por lo tanto, si el cuerpo se mueve inclinado hacia abajo, la fuerza de rozamiento va a ir sobre la superficie en sentido contrario. Va a ir sobre la superficie. Aquí podemos aumentarle. Va en dirección en sentido contrario al movimiento sobre la superficie. Sobre la superficie. Para que se les haga fácil y no se equivoquen. ¿Sí? Entonces, a esto le llamaremos fuerza de rozamiento. ¿Correcto? Acá no existe porque no hay contacto con ninguna superficie, y acá tampoco existe porque el cuerpo está en reposo. Pero esto podría cambiarse. ¿Por qué? Porque si yo le aplico una fuerza cualquiera con mis manos a este cuerpo, ahí sí habría una fuerza de rozamiento que iría en sentido contrario, ¿sí? Aquí ya existiría una fuerza de rozamiento que iría en sentido contrario. Sí, obviamente, el movimiento va para este lado. En los ejercicios, para que tengamos un criterio, van a ver, cuando se dice que un movimiento va de un lado a otro, se lo va a señalar con una línea curva, así, con una flecha. Al dibujar una línea curva con la palabra movimiento o mov, quiere decir que el cuerpo va hacia la derecha o el cuerpo va hacia la izquierda. Esto es muy importante en los ejercicios. Ejemplo, yo acá puedo poner una flechita para acá, lo cual digo que el cuerpo se mueve para la derecha. ¿Sí? Eso ya estoy diciendo yo que el cuerpo se mueve hacia la derecha. Es decir, por sentido común, este cuerpo va a tener mayor masa, ¿no? Pero bueno, esos son ya temas para verlo posteriormente. Ahora que ya sabemos graficar la fuerza de rozamiento, acá en la fuerza de rozamiento nos aparece una nueva variable. Esta se llama coeficiente de rozamiento dinámico. Este coeficiente de rozamiento dinámico quiere decir que la superficie va a tener esta porosidad que nosotros hablamos, ¿sí? Esta porosidad que nosotros hablamos, esto va a tener un coeficiente. Esto es muy parecido a la ley de Hooke cuando hablábamos de la constante. Recuerden que decíamos que la constante era característica del resorte. Acá el coeficiente va a ser característica de la superficie. No importa la fuerza que nosotros le apliquemos, que el coeficiente va a ser el mismo. Es decir, casi que como una constante. Digo que casi como una constante porque en este nivel nosotros, si decimos que este cuerpo cae sobre esta superficie, no vamos a poner que después de esta superficie va a otra superficie. Siempre vamos a tratar de trabajar sobre una misma superficie. Por lo tanto, se considera casi una constante este coeficiente de rozamiento. Y su ecuación va a quedar de la siguiente manera. Fuerza de rozamiento es igual a constante. Bien, su ecuación va a quedar de la siguiente manera. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Esto es lo mismo que yo hubiera hecho esto, ¿no? Coeficiente de rozamiento es igual a fuerza de rozamiento sobre fuerza normal. Y nosotros ya lo vimos esto en la ley de Hooke.
que quería decir que la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal. Es decir, que mientras mayor fuerza de rozamiento tengo, mayor fuerza normal tengo. Esto simplemente es un repaso de la clase anterior, ¿no? Entonces, su ecuación va a quedar de la siguiente manera. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Bien, entonces esto es fuerza de rozamiento. Ahora hablaremos de la fuerza de la tensión. Y decimos que la fuerza de la tensión se lo representa con la letra T. Vamos a representarla con la letra T. Se transmite solo a través de una cuerda. Cuando veamos una cuerda, sabremos que allí va a haber una fuerza, y esta es la fuerza de la tensión. Es una fuerza de contacto, ¿sí? Porque la cuerda tiene que ir pegada o amarrada al cuerpo. Es una fuerza de contacto y decimos la dirección. Su dirección se opone al cuerpo y va sobre la cuerda. Sí, tiene un poquito de sentido común, porque miren, si yo tuviera aquí una soga, esto es una soga, ¿no es cierto? Si yo tengo acá el cuerpo, acá está mi puño, yo tengo que jalar para hacia afuera para mover mi puño. Caso contrario, miren, yo jalo para mover mi puño, pero yo no puedo, difícilmente lo hago hacia adelante y mi puño se me va a mover. ¿Por qué? Porque es una cuerda, es flexible. Por lo tanto, siempre la fuerza va a estar dirigida hacia afuera, ¿no? Entonces, su dirección se opone al cuerpo y va sobre la cuerda. Acá hay cuerda, no existe. Tensión. Acá hay cuerda, no existe. Tensión. Y acá sí hay cuerda. Aquí está el cuerpo, va hacia afuera sobre la cuerda. De esta manera la dibujo. Acá si hay cuerpo, va hacia afuera sobre la cuerda. Voy a poner tensión 4 y tensión 3. ¿Sí? Si yo tuviera acá una cuerda que esté amarrado a algo, ¿verdad? Hagamos de cuenta, me voy a cambiar el gráfico. Entonces, ya aquí sí existiera una cuerda, una tensión que iría hacia afuera del cuerpo, sobre la cuerda. ¿Sí? Eso es importante, sobre la cuerda. Bien, entonces de esta manera voy a graficar yo mis fuerzas. Estas son las únicas 4 fuerzas que nosotros vamos a trabajar en este curso. No vamos a trabajar con ninguna otra fuerza más. Bien, terminamos el tema de fuerzas y vamos a hablar sobre el plano inclinado. ¿Qué es un plano inclinado? El plano inclinado es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. Tiene la ventaja de necesitarse una fuerza menor que la que se emplea si levantáramos dicho cuerpo verticalmente, aunque a costa de aumentar la distancia recorrida y vencer la fuerza de rozamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo uso una polea para subir un cuerpo, va a ser más fácil, pero siempre voy a tener de igual manera que conseguirme una superficie lisa, porque o si no va a ser en vano hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que vencer la fuerza de rozamiento que va a existir acá, en este plano inclinado. Bien, en pocas palabras, un plano inclinado es la unión de dos áreas planas que forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Para trabajar nosotros en este tema de fuerzas, aquí también explico otro detalle que me interesa. Nosotros siempre vamos a trabajar, cada cuerpo, nosotros vamos a trabajar como que si fuera un sistema de referencia individual. Es decir, miren, yo tengo este cuerpo, voy a ponerle masa 1 y acá masa 2.
Listo. Yo voy a trabajar en este cuerpo solamente. Voy a enfocarme en este cuerpo. Y como es un plano inclinado, se dan cuenta que es un plano inclinado, entonces mi plano cambia. Este va a ser mi plano X, siempre la superficie va a coincidir con el plano X, y acá yo voy a tener mi plano Y. Eso quiere decir un plano inclinado, que yo voy a tener un eje de coordenadas, un plano cartesiano inclinado. Es importante trabajar con un plano cartesiano para cada cuerpo. En cambio, este cuerpo no está inclinado y este cuerpo va a tener el típico plano inclinado, el típico plano cartesiano que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Este es el eje Y este es el eje X. De esta manera nosotros vamos a trabajar en todos los ejercicios de fuerzas que nosotros tengamos. Mientras entendamos esta parte del plano inclinado, va a ser relativamente fácil la resolución de ejercicios. Recordemos, plano inclinado es la unión de dos áreas planas que forman un ángulo de 90 grados. Aquí forma un ángulo de 90 grados. Bien, entonces, plano inclinado en dinámica. En este tema de la materia trataremos al plano inclinado con las siguientes características. En dinámica, cada cuerpo, como les dije anteriormente, o masa posee un sistema de referencia, ya lo explicamos, ¿no? Miren, este cuerpo de acá es como que si yo lo giro, todo esto es como que si yo lo giro y me va a dar de esta manera. Entonces, si yo lo dibujo de esta manera, miren cómo yo lo hubiera dibujado. Miren cómo queda dibujado mi plano. Es como que si yo pusiera aquí mi eje X y mi eje Y. ¿Sí? Acá mi eje X y mi eje Y. Siempre el eje X sobre la superficie. Y acá miren, esto es como que yo lo hubiera girado. Esto es como que yo lo hubiera girado hacia la derecha. Y me quedará de esta manera. Pero nosotros no vamos a poder estar dibujando de esta manera cada vez que querramos resolver los ejercicios. Tenemos que tener un poquito de la inteligencia espacial, de mente espacial, y poder hacer estos ejercicios así con el plano ya inclinado. Para el estudiante que se le haga un poquito de problema, puede volver a dibujar el ejercicio y girarlo y trabajar independientemente con su XY de esta manera. Todo depende de la habilidad del estudiante y lo ideal es que se vaya formando su mente espacial y trabaje directamente en este plano inclinado. Correcto. Seguimos. En todo plano inclinado, el eje X es la superficie del plano inclinado, lo que había dicho. Esta superficie va a ser el eje X. ¿Sí? Y el eje Y tiene la misma dirección de la fuerza normal. Recordemos que muy parecido esto era la fuerza normal. ¿Sí? Si recuerdan, revisen por favor las diapositivas anteriores que decíamos que la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados con la superficie. En todo plano inclinado va a pasar esto, ¿no? Ahora, en todo plano inclinado, el eje X positivo será la dirección donde se mueve el cuerpo. Es decir, si el cuerpo se mueve hacia acá, si acá se mueve el cuerpo, pues el eje X positivo será hacia la izquierda. Y si se moviera para el otro lado, si se moviera para arriba, entonces el eje X positivo será hacia la derecha. En los ejercicios vamos a familiarizarnos un poquito más acerca de este tema. El eje Y
positivo será la dirección donde se dirige la fuerza normal. Entonces acá para arriba va a ser el eje Y positivo. Acá ocurre algo diferente, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa en cambio cuando yo tengo un cuerpo suspendido? Bien. Cuerpo suspendido en dinámica. En dinámica, cada cuerpo o masa posee su sistema de referencia. De igual manera, yo aquí voy a dibujar mi sistema de referencia y acá voy a dibujar mi sistema de referencia. En todo cuerpo suspendido, el eje X no se lo toma en cuenta. Entonces, como yo aquí no tengo ninguna fuerza, puede existir alguna fuerza, pero en este curso no vamos a hacer ningún ejercicio en donde haya alguna fuerza. Entonces, no se lo va a tomar en cuenta. El eje Y tiene la misma dirección que el peso y la tensión. Recordemos que el peso siempre va hacia abajo y la tensión se opone al peso, se opone al cuerpo y va hacia afuera del cuerpo. En todo cuerpo suspendido, el eje Y positivo será la dirección donde se mueva el cuerpo. Es decir, si este cuerpo se mueve hacia arriba, si para arriba es el movimiento, entonces para arriba será el eje Y positivo. Pero si este cuerpo se mueve hacia abajo, que como vemos acá, este cuerpo está tendiéndose a ir hacia abajo, si se dan cuenta, quiere decir que todo lo que esté hacia abajo será el eje Y positivo. Lo trataremos como positivo. Esto es muy importante. Toda esta conceptualización es muy importante al momento de la resolución de ejercicios más adelante en este curso. Bien, ejercicios de tipos de fuerzas. Acá lo único que yo necesito es que ustedes identifiquen y grafiquen las fuerzas, lo que es el peso, la normal, rozamiento y la tensión. Esta tarea les queda de ustedes. Yo voy a hacer de uno y luego ustedes harán del resto. Voy a utilizar este. Yo acá tengo que mi peso, acá tengo mi masa 1 y acá tengo mi masa 2. Por lo tanto, el peso va a ir hacia abajo y este va a ser peso 1. Acá tengo mi otro peso 2. Bien, hasta ahí yo tengo que analizar cuántos cuerpos tengo, y aquí yo he analizado, tengo 2 cuerpos, por lo tanto cada cuerpo va a tener un conjunto de fuerzas. Pueden trabajar de la manera que a ustedes más se les hace fácil, primero analizando una fuerza y después otra fuerza, primero analizando una masa y después otra masa. En este caso yo el peso lo hice en ambos porque sabemos que todo cuerpo tiene peso. Ahora voy a trabajar solamente en la masa 1. Voy a decir, bueno, yo veo que este cuerpo está sobre una superficie, por lo tanto este cuerpo tiene fuerza normal. Bien, hagamos de cuenta que yo digo que esto se mueve hacia la izquierda. Si se mueve hacia la izquierda, quiere decir que va a haber una fuerza de rozamiento. Entonces va a ir así, la fuerza de rozamiento se va a oponer al movimiento. Veo que hay una cuerda, pues también esta cuerda, esta tensión que le llamaremos tensión 1 va a ir también hacia la derecha. Bien, entonces tengo fuerza normal, tengo peso, tensión y fuerza de rozamiento. En este caso, este cuerpo posee todas las fuerzas que hemos visto. Voy al segundo cuerpo y acá no hay ninguna superficie, por lo tanto no va a existir ni normal ni el rozamiento, pero si hay una cuerda, entonces va a ir hacia arriba porque tiene que ir en posición opuesta al cuerpo y esta va a ser mi tensión 2. Entonces hasta aquí yo ya he resuelto la pregunta que me dice: identifique y grafique las fuerzas.
No es solamente de graficar, identificar es ponerle el nombre y la flecha. Ahora, yo creo que ya está un poco claro, les dejo esta siguiente tarea para que lo hagan ustedes. ¿Sí? Respondan todo esto, grafiquen todo esto y háganlo por favor de una manera adecuada. Bien. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido repaso de fuerza, hemos repasado la fuerza, el concepto de fuerza. Hemos aprendido las características de las fuerzas, lo que es el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la tensión. Hemos visto la definición de un plano inclinado, hemos visto las características del plano inclinado y hemos visto la definición del cuerpo suspendido y los ejercicios prácticos de los tipos de fuerzas. Bien, entonces suerte y practiquen por favor, y que esto va a ser muy importante cuando ingresemos a las leyes de Newton. Gracias.